Nunca olvidaré el sonido de esa puerta al cerrarse. No fue un portazo violento, sino un suave clic que selló mi destino con la delicadeza de un verdugo compasivo. Llevaba 3 semanas trabajando como cuidador en aquella casa aislada en las afueras de Teruel, y solo en ese preciso instante, mientras el eco de ese clic se desvanecía en el pasillo, comprendí que algo en la mirada de la señora Vidal había cambiado sutilmente desde mi llegada. Había estado tan ocupado interpretando su frialdad como parte del duelo por su difunto esposo que no me percaté del cálculo que se escondía tras sus ojos grises. Las primeras señales fueron tan sutiles que las confundí con la incomodidad natural de tener a un extraño viviendo bajo el mismo techo. La casa era amplia, una casona de piedra de finales del siglo XIX con demasiadas habitaciones para una mujer de 70 años que apenas podía desplazarse sin su andador. Mi trabajo consistía en asistirla con sus medicamentos, preparar sus comidas, acompañarla durante sus terapias y ocuparme del mantenimiento básico. La agencia había sido clara, la señora Vidal era reservada pero amable, una antigua profesora universitaria que valoraba su independencia por encima de todo. Miguel, ¿podrías revisar si hay correo? Estoy esperando unos documentos importantes, me pidió aquella mañana de miércoles. Su voz mantenía esa cadencia educada que siempre usaba conmigo, pero noté algo nuevo, una nota casi musical que no había escuchado antes. Por supuesto, respondí mientras dejaba la bandeja del desayuno sobre la mesa. ¿Quiere que aproveche y compre algo en el pueblo? No será necesario. Tenemos suficientes provisiones para una semana. Sonrió ligeramente mientras untaba mantequilla en su tostada. Pero quizás podrías revisar el generador en el sótano. Anoche las luces parpadearon un par de veces. No era una petición extraña. La casa dependía de un generador auxiliar cuando había problemas con el suministro eléctrico, algo frecuente en aquella zona montañosa durante el otoño. Lo que sí me resultó peculiar fue su insistencia en que lo revisara inmediatamente después del desayuno. El sótano de la casa era un espacio amplio pero opresivo, con techos bajos y un penetrante olor a humedad que se mezclaba con el de combustible del generador. La señora Vidal nunca bajaba allí, su movilidad reducida la mantenía confinada principalmente a la planta baja. Mientras descendía por las escaleras de madera, que crujían bajo mi peso como si protestaran, sentí un cosquilleo en la nuca, esa sensación primitiva de alarma que solemos ignorar por considerarla irracional. El generador parecía funcionar perfectamente. Lo comprobé siguiendo el protocolo habitual y estaba a punto de regresar cuando escuché aquel sonido, el inconfundible clic metálico de una cerradura. Subí las escaleras de 2 en 2 solo para encontrar la puerta del sótano cerrada. Giré el pomo varias veces, primero con incredulidad y luego con creciente desesperación. Señora Vidal, llamé, manteniendo mi voz controlada. La puerta parece haberse cerrado sola. Silencio. Señora Vidal, repetí, esta vez elevando el tono. ¿Puede abrirme, por favor? Cuando finalmente respondió, su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otra habitación, pero con una claridad inquietante. Lamento que tengamos que hacer esto así, Miguel. De verdad que lo siento. Mi primer instinto fue reír, interpretar todo como una broma de mal gusto. ¿Qué está haciendo? Ábrame, por favor. No puedo hacer eso. No todavía. Su tono no contenía maldad, sino algo peor, una calma absoluta y decidida. Necesito que entiendas algo importante, no voy a hacerte daño. Esto no es lo que parece. Mi teléfono. Lo busqué instintivamente en mi bolsillo, pero recordé que lo había dejado cargando en la cocina. Otro error. Si es por el dinero, puede tomar mi cartera. Está en mi habitación, ofrecí, intentando encontrar alguna lógica a la situación. No se trata de dinero, Miguel. Su voz ahora sonaba más cercana, como si se hubiera sentado en el suelo junto a la puerta. Se trata de Clara. El nombre cayó como una piedra en mi estómago. Clara. Mi hermana menor. ¿Cómo sabía ella sobre Clara? ¿Conoce a mi hermana?, pregunté, sintiendo como mi boca se secaba. No personalmente. Pero conozco muy bien a su esposo, Eduardo. Demasiado bien, diría yo. Eduardo, el marido de Clara desde hacía apenas 8 meses. Un hombre reservado que trabajaba en finanzas y que rara vez asistía a reuniones familiares. Nunca me había caído bien, pero Clara parecía feliz, y eso era suficiente para mí. No entiendo qué tiene que ver Eduardo con esto, dije, apoyando la frente contra la puerta.
Eduardo Salvatierra. Antes de casarse con tu hermana, se llamaba Eduardo Vidal. Mi hijo. El aire se volvió repentinamente denso, difícil de respirar. Las imágenes comenzaron a conectarse en mi mente, la reserva de Eduardo cuando mencioné que trabajaría temporalmente como cuidador, su insistencia en que no mencionara el nombre de mi empleadora a nadie, ni siquiera a Clara. Si es su hijo, ¿por qué haría esto? No tiene sentido, argumenté, aunque una parte de mí ya comenzaba a intuir la respuesta. Porque Eduardo no es quien tu hermana cree que es. Su voz adquirió un tono más sombrío. Mi hijo desapareció hace 3 años. El hombre que se casó con tu hermana tomó su identidad después de lo que hizo aquí. Me deslicé hasta quedar sentado en el escalón superior, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Está diciendo que el marido de mi hermana es un impostor. Que suplantó a su hijo. Su nombre real es Andrés Méndez. Trabajó como enfermero de mi esposo durante su enfermedad. Cuando Ricardo murió, comenzó a manipular a Eduardo, que siempre fue impresionable, vulnerable. Consiguió acceso a nuestras cuentas, a documentos familiares. Y luego, una noche, su voz se quebró por primera vez. Una noche Eduardo simplemente desapareció. Y Andrés también. Días después, todas las cuentas familiares fueron vaciadas. Si todo esto es verdad, ¿por qué no acudió a la policía?, pregunté, intentando encontrar alguna incoherencia en su relato. Lo hice. Pero sin cuerpo, sin pruebas concretas. La investigación se estancó. Me dijeron que probablemente Eduardo se había fugado voluntariamente, tal vez con Andrés. Que era un adulto y tenía derecho a desaparecer si quería. Escuché un suspiro profundo al otro lado de la puerta. Pasé meses investigando por mi cuenta. Contraté detectives. Finalmente, hace 1 año, lo localicé viviendo con otra identidad. Para entonces ya había conocido a tu hermana. Mi mente corría a toda velocidad. Clara nunca había mencionado que Eduardo tuviera una madre viva. Según ella, era huérfano, criado por unos tíos que habían fallecido años atrás. ¿Por qué encerrarme? ¿Por qué no simplemente contarme todo esto? Porque necesito que me creas, Miguel. Y sé que no lo harías si te lo contara directamente. Pensarías que soy una anciana perturbada o manipuladora. Hizo una pausa. En el fondo del sótano, detrás del generador, hay una trampilla que conduce a un pequeño almacén. Necesito que vayas allí. Mis piernas temblaban cuando me levanté. La bombilla del sótano proyectaba sombras alargadas mientras me dirigía hacia el generador. Efectivamente, oculta por cajas viejas, encontré una trampilla de madera en el suelo. La abrí con dificultad, revelando un espacio reducido, apenas lo suficiente para que cupiera una persona agachada. ¿Qué se supone que debo buscar aquí abajo?, grité, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. En la pared del fondo hay una caja de metal. Tráela. El espacio era claustrofóbico y el aire viciado. A tientas, encontré la caja metálica, del tamaño de un maletín pequeño. La arrastré conmigo de vuelta al sótano principal y la coloqué sobre una vieja mesa de trabajo. La combinación es 25 de julio de 1993. La fecha de nacimiento de Eduardo, indicó la señora Vidal. Con dedos temblorosos, giré los diales hasta alinear los números. La cerradura se dio con un chasquido. Dentro había documentos, fotografías y un teléfono móvil antiguo. Mira las fotos primero, me instruyó. La primera mostraba a un joven de unos 30 años, de rostro pálido y sonrisa tímida, junto a un hombre mayor en una cama de hospital. El joven no se parecía en nada a Eduardo, o al hombre que yo conocía como Eduardo. Este es mi verdadero hijo, con su padre poco antes de morir, explicó ella. La siguiente fotografía me heló la sangre. Mostraba al mismo joven junto a un hombre que reconocí inmediatamente, Eduardo, el marido de Clara. Solo que aquí aparecía con bata blanca y una etiqueta que rezaba, A. Méndez, enfermería. Ahora enciende el teléfono, me pidió. La contraseña es la misma que la caja. El dispositivo tardó unos segundos en arrancar. Cuando finalmente se activó, vi que solo contenía una serie de mensajes de texto y varias grabaciones de audio. Abrí la primera conversación. Eres patético, Eduardo. Tu padre estaría avergonzado.
El mensaje provenía de un número guardado como Andrés. Por favor, déjame en paz. Ya tienes lo que querías, respondía Eduardo. Aún no. Necesito las escrituras de la casa de verano. Tu madre nunca me las entregará a mí. Los mensajes continuaban en esa línea: manipulación, amenazas veladas, promesas falsas. La dinámica era clara: Andrés atormentando sistemáticamente a un Eduardo vulnerable y emocionalmente frágil. Reproduce el último audio, me indicó la señora Vidal, su voz ahora más débil, como si el peso de sus recuerdos la hubiera agotado. Presioné play. Al principio solo se escuchaban ruidos de fondo, pero luego las voces se volvieron distinguibles. No puedo seguir con esto, Andrés. Voy a contárselo todo a mi madre. ¿Crees que te creerá? ¿Al hijo débil que siempre la decepcionó? Probablemente pensará que es otra de tus manipulaciones para conseguir más dinero. No me importa. Se acabó. Sonidos de forcejeo. Un golpe seco. Un gemido ahogado. Luego, silencio. Eduardo. Mierda, mierda, mierda. Eduardo. La grabación terminaba ahí. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún en mi mano, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. ¿Lo encontraste, verdad?, preguntó la señora Vidal después de un largo silencio. Las pruebas que la policía nunca quiso buscar. Si esto es cierto. Clara está viviendo con el hombre que muy probablemente mató a mi hijo, sí. Su voz sonaba cansada pero firme. Y ahora está intentando hacer lo mismo con ella. Controlar sus finanzas, aislarla de su familia, especialmente de ti. ¿No te has preguntado por qué últimamente Clara rara vez responde tus llamadas? ¿O por qué canceló en el último momento tu visita el mes pasado? Era cierto. La relación con mi hermana había cambiado drásticamente en los últimos meses. Llamadas perdidas, mensajes respondidos con horas o días de retraso. Siempre con excusas plausibles pero vagas. ¿Por qué me encerró aquí abajo? ¿Podría haberme mostrado todo esto directamente?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Porque necesito que entiendas la gravedad de la situación. Y porque él viene hacia aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué? Eduardo. O Andrés, como realmente se llama. Viene hacia esta casa. Hace 2 días contacté con Clara, le dije que sabía cosas sobre su marido que necesitaba conocer. Obviamente, ella se lo contó a él. Invitó deliberadamente a un posible asesino a su casa. La incredulidad en mi voz era palpable. No me quedó otra opción, Miguel. He intentado todas las vías legales posibles. Nadie me toma en serio, soy solo una anciana perturbada por la desaparición de su hijo. Su voz adquirió un tono más duro. Lleva 3 años viviendo con la identidad de Eduardo, utilizando sus documentos, gastando su dinero, destruyendo su memoria. Y ahora está haciendo lo mismo con tu hermana. El peso de sus palabras me golpeó con toda su fuerza. Si lo que decía era cierto, Clara estaba en grave peligro. ¿Qué piensa hacer cuando él llegue?, pregunté, temiendo la respuesta. Confrontarlo. Con las pruebas. Contigo como testigo. ¿Y si eso no funciona? Su voz se apagó momentáneamente. He activado una grabación en toda la casa. Pase lo que pase hoy, quedará registrado. Me levanté de golpe. Déjeme salir. Ahora mismo. Si lo que dice es cierto, usted no puede enfrentarse sola a él. Precisamente por eso necesito que permanezcas ahí abajo. Por ahora, respondió con calma. Escucha atentamente, Miguel. Cuando él llegue, intentará mostrarse encantador, como siempre. Me acusará de estar senil, de inventar historias. Incluso puede que intente convencerte de que soy yo quien tiene planes siniestros. Pero ahora conoces la verdad. Y cuando dé la señal, abriré esta puerta. ¿Qué señal?, pregunté, sintiendo como el pánico crecía en mi interior. Lo sabrás cuando la escuches. Oí sus pasos alejándose lentamente, el sonido rítmico del andador sobre el suelo de madera. Golpeé la puerta repetidamente, grité hasta quedarme ronco, pero fue inútil. Estaba atrapado exactamente donde ella quería que estuviera. Las horas siguientes se convirtieron en una tortura.
Sin ventanas, el sótano parecía existir fuera del tiempo. Solo el reloj de mi muñeca me recordaba que el mundo exterior seguía girando. Las 11:30. Las 12:45. Las 2:20. Repasé mentalmente toda la información. ¿Era posible que la señora Vidal estuviera manipulándome? ¿Que toda esta elaborada historia fuera producto de una mente perturbada? Revisé nuevamente los documentos y las fotografías. Todo parecía auténtico, pero realmente probaba lo que ella afirmaba. Entonces lo escuché, el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de grava. Un portazo. Pasos en el porche. El timbre sonando con insistencia. Teresa. Soy yo, Eduardo. Su voz, la voz del hombre que conocía como el marido de mi hermana, me llegó amortiguada a través de las paredes y el techo. Pegué mi oído a la puerta del sótano, intentando captar cada palabra del intercambio que comenzaba a desarrollarse en el piso superior. Eduardo, qué sorpresa. No te esperaba hasta mañana. La voz de la señora Vidal sonaba tranquila, casi cordial. Cambié mis planes cuando recibí tu mensaje. Clara está muy preocupada. Una breve pausa. ¿Puedo pasar? Por supuesto, estás en tu casa. ¿Te apetece un té? No, gracias. Prefiero que vayamos al grano. En tu mensaje mencionaste que tenías información importante sobre mí que Clara debería conocer. El sonido de pasos, el crujir del sofá al soportar peso. Así es. Me ha costado mucho encontrarte, ¿sabes? 3 años buscando a mi hijo, solo para descubrir que tú habías tomado su lugar. Silencio. Luego, una risa breve, controlada. Teresa, creo que deberíamos llamar a tu médico. Clara me advirtió que últimamente estabas confundida. No estoy confundida, Andrés. La forma en que pronunció ese nombre, como un dardo envenenado. Sé exactamente quién eres y lo que hiciste. Otro silencio, más largo esta vez. Mi nombre es Eduardo. Siempre ha sido Eduardo. Entiendo que después de tu accidente los medicamentos pueden. ¿Qué accidente, Andrés? Nunca he tenido ningún accidente. La voz de la señora Vidal se volvió más firme. Esa es la historia que le contaste a Clara, ¿verdad? Que su anciana suegra sufrió un accidente que afectó su memoria. Una explicación conveniente para cuando ella eventualmente me conociera y yo no te reconociera como mi hijo. Esto es absurdo. No voy a seguir con esta conversación. Sonido de alguien levantándose. Claramente necesitas ayuda profesional. Antes de irte, ¿no quieres saber cómo te encontré? La voz de la señora Vidal tenía ahora un filo peligroso. ¿No sientes curiosidad por saber qué pruebas tengo? Pasos que se detienen. No hay nada que probar porque no hay nada cierto en lo que dices. Las grabaciones dicen lo contrario. Las que hiciste en este mismo teléfono la noche que mi hijo desapareció. El silencio que siguió fue absoluto, como si incluso el aire hubiera dejado de moverse. No sé de qué estás hablando. Su voz sonaba diferente ahora, más contenida. No puedo seguir con esto, Andrés. Voy a contárselo todo a mi madre. La señora Vidal estaba citando la grabación que yo había escuchado. ¿Crees que te creerá? ¿Al hijo débil que siempre la decepcionó? ¿Te suena familiar, Andrés? Más pasos, esta vez rápidos, amenazantes. ¿Dónde está ese teléfono? La pretensión de calma había desaparecido por completo de su voz. A salvo. Junto con todas las demás pruebas. Los mensajes donde amenazabas a Eduardo, las transferencias bancarias, los documentos falsificados. Una pausa calculada. Y por cierto, no estoy sola en la casa. ¿De qué hablas? Tu cuidador está de permiso hoy, lo comprobé antes de venir. ¿Te refieres a Miguel? El hermano de Clara. La señora Vidal soltó una risa breve. Qué coincidencia más afortunada, ¿no crees? De todos los cuidadores disponibles en la agencia, contrataron precisamente al hermano de tu nueva víctima. No, no es posible. Está aquí mismo, escuchando todo. Y ya conoce la verdad sobre ti. Un ruido de cristal rompiéndose. Un grito ahogado. Golpes. Me lancé contra la puerta con todas mis fuerzas, gritando el nombre de la señora Vidal. Inútil.
La madera antigua ni siquiera se estremeció. No vas a destruir otra vida. La voz de la señora Vidal sonaba estrangulada, como si alguien la estuviera sujetando por el cuello. No vas a hacerle a Clara lo que le hiciste a mi hijo. Un golpe sordo. Un gemido. El sonido inconfundible de un cuerpo cayendo al suelo. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien, Teresa. Su voz era ahora completamente diferente, fría, metódica, sin ningún rastro de la calidez que siempre mostraba con Clara. Pero cometiste un error al confiar en la policía. ¿De verdad creías que vendrían a tiempo? Les tomará horas responder a una llamada en una casa tan aislada como esta. El pánico me invadió por completo. Busqué frenéticamente algo que pudiera usar para forzar la cerradura. Nada. El sótano estaba prácticamente vacío excepto por el generador y algunas herramientas básicas. Primero me ocuparé de ti, y luego encontraré esas supuestas pruebas, continuó él. Después, un trágico incendio provocado por un cortocircuito en ese viejo generador. Y finalmente, consolaré a mi querida esposa por la pérdida simultánea de su hermano y su enigmática suegra a la que nunca llegó a conocer realmente. Justo, encima, de ti. La voz de la señora Vidal era apenas audible, pero sus palabras resonaron con claridad en mi cabeza. La señal. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver cómo una pequeña compuerta en el techo del sótano, oculta por las vigas de madera, se deslizaba silenciosamente hacia un lado. A través de ella, pude ver directamente a la sala de estar, donde la señora Vidal yacía en el suelo mientras un hombre, Eduardo, Andrés, quien fuera, se inclinaba sobre ella. Sin pensarlo dos veces, tomé una llave inglesa que había junto al generador y la lancé con todas mis fuerzas a través de la abertura. El metal golpeó su cabeza con un sonido hueco. Se tambaleó, claramente aturdido, pero no cayó. ¡Qué demonios! Miró hacia abajo, directamente a mis ojos. En ese momento, escuché el clic de la puerta del sótano abriéndose. La señora Vidal debía haber activado algún mecanismo remoto. No perdí ni un segundo. Subí las escaleras de 3 en 3 y me lancé hacia la sala. Lo que siguió fue puro caos. Él intentó alcanzar algo en su chaqueta, más tarde descubriría que era un cuchillo, pero la señora Vidal, con una fuerza sorprendente para su edad y condición, le golpeó las piernas con su andador, haciéndole perder el equilibrio. Caímos al suelo, forcejeando. Era más fuerte de lo que aparentaba, pero yo tenía la ventaja de la sorpresa y la adrenalina. En algún momento, logré inmovilizarlo boca abajo, presionando mi rodilla contra su espalda. «Llama a la policía», grité a la señora Vidal, quien ya se había arrastrado hasta alcanzar el teléfono. «Ya lo hice», respondió ella con voz calmada. «Antes de que llegara. Deberían estar aquí en cualquier momento». Como si sus palabras los hubieran convocado, escuchamos el inconfundible sonido de sirenas aproximándose por el camino de acceso. «No importa lo que digan», gruñó él bajo mi peso. «Clara nunca te creerá. La conozco mejor que tú ahora». La señora Vidal se acercó lentamente, apoyándose en su andador. Su rostro mostraba un corte en la mejilla, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. «Te equivocas, Andrés. Clara ya está en la comisaría, dando su testimonio. Revisando las pruebas que le envié esta mañana». Se inclinó ligeramente hacia él. «El verdadero error fue tuyo, subestimar a una madre que busca justicia por su hijo». Los siguientes días transcurrieron como en una pesadilla. Declaraciones policiales, reuniones con fiscales, interminables horas consolando a Clara, quien alternaba entre estados de shock, negación y un dolor tan profundo que parecía físicamente tangible. Las pruebas resultaron ser irrefutables. Además de la grabación de audio donde se escuchaba el aparente momento en que Eduardo Vidal perdía la vida, los investigadores encontraron restos humanos enterrados en una propiedad remota que Andrés había comprado bajo el nombre de Eduardo. Tests de ADN confirmaron posteriormente que pertenecían al verdadero hijo de la señora Vidal. Una semana después, volví a la casa. No como cuidador, sino como visita. La señora Vidal me recibió en el porche, sentada en una mecedora, con una manta sobre las piernas a pesar del calor moderado de la tarde. «¿Cómo está Clara?», preguntó mientras me sentaba a su lado. «Sobreviviendo. Día a día». Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso tras las montañas. «Los médicos dicen que el trauma tardará tiempo en sanar, pero es fuerte.
Más fuerte de lo que yo creía. La señora Vidal asintió lentamente. Como todas las mujeres de nuestra generación. Tenemos que serlo. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros. No era necesario decir más. Ambos sabíamos que nuestras vidas habían quedado irrevocablemente entrelazadas por lo ocurrido. ¿Puedo preguntarle algo?, dije finalmente. ¿Cuándo supo quién era yo realmente? Desde el principio. Sonrió ligeramente. No inmediatamente. Cuando la agencia te envió, solo vi a un joven amable que necesitaba trabajo temporal. Pero entonces mencionaste a tu hermana Clara y su reciente matrimonio con un Eduardo. Hizo una pausa. Hay demasiados Eduardos en España para saltar a conclusiones, pero cuando mostraste una foto de ellos en tu teléfono, supe que la providencia nos había reunido por alguna razón. ¿Por qué no decírmelo directamente? ¿Por qué toda la elaborada puesta en escena en el sótano? Su rostro adquirió una expresión más seria. Porque necesitaba que me creyeras completamente. Si simplemente te hubiera contado la historia, habrías tenido dudas. Quizás incluso habrías advertido a tu cuñado. Suspiró profundamente. Y porque necesitaba asegurarme de que estarías a salvo cuando él llegara. No podía arriesgarme a perder otra vida. Asentí, entendiendo finalmente la lógica tras sus acciones. La trampa en el techo, el mecanismo de la puerta. Todo estaba preparado desde hace tiempo, ¿verdad? Desde que descubrí la verdad sobre la desaparición de mi hijo. Pasó sus dedos arrugados por el borde de la manta. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarme a él, pero necesitaba ventaja. Esta casa tiene sus secretos, como todas las construcciones antiguas. El sol había desaparecido casi por completo, dejando tras de sí un cielo teñido de púrpura y naranja. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse tímidamente. ¿Qué hará ahora?, pregunté, sin saber muy bien si me refería a ella o a mí mismo. Vivir, respondió simplemente. Vivir con los recuerdos. Con la justicia, aunque llegara tarde para Eduardo. ¿Y tú? Contemplé la pregunta durante un largo momento. Estar ahí para Clara. Y quizás volver aquí de vez en cuando. Si le parece bien. La señora Vidal extendió su mano arrugada y tomó la mía con sorprendente firmeza. La puerta siempre estará abierta para ti, Miguel. Sin cerrojos ni trampas, lo prometo. Sonreí, a pesar del nudo en mi garganta. En medio de toda la tragedia, había surgido una extraña conexión entre esta mujer y yo, un vínculo forjado en el horror pero que ahora ofrecía, paradójicamente, un peculiar consuelo. Mientras las sombras se alargaban y la casa crujía suavemente a nuestro alrededor, como un anciano acomodándose para la noche, comprendí que a veces el verdadero terror no está en lo sobrenatural o lo monstruoso, sino en la capacidad humana para el engaño, en las máscaras que algunos eligen usar, y en las puertas que se cierran silenciosamente tras nosotros sin que nos demos cuenta hasta que es demasiado tarde.